Es nuestra imparable curiosidad la que nos hace cuestionarnos para comprender cómo funcionan las cosas, la naturaleza, el universo. La física es la ciencia más fundamental de todas las ciencias naturales. Los físicos nos dedicamos a estudios de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los objetos de estudio pueden ser de cualquier tamaño. Por ejemplo, puede ser un átomo o todo el universo. Nos dedicamos a entender cómo funciona la naturaleza. Los resultados de nuestros estudios pueden tener gran impacto tecnológico. Los físicos somos personas con una tremenda motivación para reflexionar y dar solución a diversas problemáticas, mediante la investigación, con disposición a integrar equipos multidisciplinarios, participando en instancias de trabajo autónomo, proactivo y resolutivo. En nuestro programa de magíster en Ciencias Físicas de la Universidad del Biobío, nosotros tenemos dos líneas de investigación, física teórica y física aplicada. En física teórica, nosotros estudiamos cosmología y partículas elementales, analizando al mismo tiempo el universo y un átomo. Nuestros colegas de física aplicada trabajan con ultrasonido, con microondas, estudiando materia condensada y semiconductores. El Magíster en Ciencias Físicas es un programa de posgrado que busca fundamentalmente desarrollar investigación aplicada y teórica con el propósito de generar impactos científico-tecnológicos y económico-sociales relevantes en sus dos áreas de investigación. La línea de cosmología, gravitación y partículas elementales es un área de investigación teórica dedicada al desarrollo de conocimientos de las leyes fundamentales de la naturaleza, tanto a escala macroscópica, donde juega un papel importante la gravedad, como a escala microscópica, donde predominan los efectos cuánticos. La línea de investigación, gravitación, cosmología y partículas elementales comprende en parte el estudio de distintos fenómenos donde la gravedad juega un papel preponderante. Por ejemplo, el estudio de la evolución del universo, los agujeros negros y los agujeros de gusano. Por otra parte, se considera la composición de la naturaleza a escalas microscópicas, con el fin último de comprender los fundamentos teóricos de los primeros principios. Con este fin, la fenomenología de la física de partículas elementales desempeña un papel clave para orientar la búsqueda de los últimos bloques de construcción de la naturaleza que nos rodea, así como del universo. Por su parte, la física aplicada es un área de investigación teórica y experimental dedicada al desarrollo de conocimiento en materia condensada, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, control de procesos y estudios oceanográficos, óptica aplicada, técnicas no destructivas, entre otras. La línea de investigación de física aplicada está enfocada en estudiar los fenómenos y propiedades de la materia. Está basada en leyes fundamentales y principios de las ciencias físicas. Ahora bien, esta línea está abocada en utilizar ciertos sistemas prácticos y teóricos de la física en orden a optimizar, analizar y mejorar ciertos procesos para beneficio de la sociedad. Los tópicos de investigación relacionados en esta línea están enfocados en oceanografía física, dinámica de los medios continuos, técnicas no destructivas y nanomateriales. El objetivo principal del programa de Magíster en Ciencias Físicas de la Universidad del Biobío es formar graduados y graduadas con sólidos conocimientos disciplinarios en física teórica y aplicada, que le permitan desarrollar investigación, contribuyendo a su desarrollo, resolviendo problemas de la física contemporánea y comunicando fundamentos y resultados de sus investigaciones científicas a nivel nacional e internacional. Nuestro magíster faculta para el ejercicio profesional especializado, habilita para la iniciación en investigación en física y fortalece el desempeño profesional en la docencia universitaria en sus diferentes niveles. Además,
capacita para estudios posteriores conducentes al grado académico de doctor. El Magíster en Ciencias Físicas ofrece una formación íntegra y completa sobre diversos temas fundamentales de la física. En mi caso, yo realicé mi pregrado en Ingeniería en Construcción y al realizar este pregrado desarrollé un gran interés por las energías renovables y los fundamentos detrás de entender cómo funcionan. Así llegué al programa y en el programa fui capaz de entender y capacitarme mucho más en este tema. El programa lo culminé al realizar una tesis sobre celdas solares de película delgada sintetizadas con sulfuros metálicos semiconductores. En general, considero que el magíster es una gran fuente para poder capacitarse en lo que son los modelos principales que definen nuestra concepción de la física y nos permiten entender nuestra realidad de forma práctica y útil. El programa está destinado principalmente a licenciados y licenciadas en física, en ciencias de la ingeniería, pedagogos y pedagogas en física o física y matemática, profesionales con grado o título con conocimientos fundamentales en física y matemática, además de ingenieros e ingenieras de ejecución con base tecnológica de al menos 8 semestres académicos. La Universidad del Biobío y nuestra Facultad de Ciencias han sido, son y seguirán siendo lugares de encuentro, de conversación, de aprendizaje mutuo. Y es a través del programa de Magíster en Ciencias Físicas que buscamos que todas y todos los que hacemos ciencia sigamos siendo un motor de desarrollo para la región y el país. Bueno, un pequeño disclaimer antes de comenzar. Cuando en el título se incluye análisis de redes sociales, yo no voy a hacer referencia a redes sociales digitales o interacciones entre usuarios en Facebook, Instagram o Twitter, sino el foco está centrado, el foco de mi investigación está centrado en el fondo en las interacciones humanas que se observan en espacios simbólicos de aprendizaje. El aula, un aula física, un aula, el colegio, como contexto de aprendizaje o incluso cursos online. ¿Ya? Entonces, al integrar la didáctica y el análisis de redes, lo que tratamos de hacer es, en el fondo, es identificar qué patrones de colaboración, qué patrones de interacción social son aquellos que favorecen ciertos procesos de aprendizaje y, fundamentalmente, cómo la didáctica influye la forma en cómo los estudiantes colaboran, ¿ya? Y para avanzar un poquito para hacer un poquito de historia y contexto, ¿cierto? Hoy en día en esta sociedad del conocimiento surgen ciertos marcos de acción y ciertos marcos que orientan en los procesos formativos y que han transicionado de modelos basados en contenidos, conocimientos, ¿cierto?, a modelos basados en competencias, ¿sí? Y ya en el contexto norteamericano, ¿cierto?, se identifican las competencias tanto del dominio cognitivo, del dominio interpersonal y el dominio intrapersonal. Es decir, surgen acá, en el fondo, las competencias de trabajo en equipo, colaboración y liderazgo como competencias fundamentales para el desarrollo de la vida y el trabajo en el siglo XXI. Entonces, desde la didáctica de la física no podemos estar ausentes ni ajenos a estas demandas, ¿ya? También se definen, en el fondo, surge la colaboración y el aprendizaje continuo a través de la colaboración como elementos fundamentales en los marcos que surgen desde la UNESCO e inclusive en la PEC, ¿cierto?, donde aprender a vivir juntos es un elemento importante, ¿cierto? Y el aprender a hacer, aprender a saber y aprender a ser, que son competencias y habilidades transversales que uno va co-construyendo en sociedad, ¿ya?
Entonces, ya desde el punto de vista más disciplinar, ¿cierto? Hay una convergencia entre los estándares disciplinares, por lo menos en el contexto norteamericano, donde aparece también la colaboración, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptarse a ciertos cambios contextuales, que también responde a habilidades sociales, ¿cierto? Y estas habilidades para el aprendizaje profundo, ¿cierto? Y en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué es tan importante la colaboración? ¿Cierto? ¿Por qué las relaciones sociales se transforman en elementos fundamentales para poder aprender? Y bueno, aquí hay que recurrir a la teoría del constructivismo sociocultural, ¿cierto? De Lev Vygotsky, sí, que plantea que lo más clave para poder orientar esta lógica de trabajo, de investigación y este enfoque hacia la colaboración y las redes de interacción es la zona de desarrollo próximo, es decir, donde yo me ubico, donde mis potencialidades de aprendizaje, lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿cierto? Están reducidas a mis propias habilidades y a mi propio acceso, mi acceso individual a información, ¿ya? Sin embargo, cuando interactúo con otras personas, ¿cierto? Interactúo con otras u otras que tienen acceso a información diferente a la mía, ¿cierto? Habilidades, competencias y conductas que son distintas a las mías, ¿cierto? Podemos de alguna manera salir de esta zona de confort, ¿sí? Y expandir y extender aquellas potencialidades de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, por eso es tan fundamental, y quizás esto es uno de los principios básicos de por qué el capital social es tan importante, ¿cierto? Hoy en día a nivel social, ¿sí? Es decir, yo puedo acceder a ciertos círculos sociales y tengo ciertas oportunidades que se traducen y en fondo que se hacen evidentes producto de esas relaciones, ¿cierto? Entonces, como mencioné hace un rato, claro, yo no voy a hablar de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, ¿cierto? Sino que vamos a hacer referencia a este tipo de relación. Es decir, cómo los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes y sus singularidades, ¿cierto? Convergen en un espacio de aprendizaje simbólico, ¿cierto? Como lo es un aula, el aula en el colegio, el colegio como contexto de aprendizaje en general, ¿cierto? O inclusive un aula virtual, ¿sí? Y la importancia de identificar cómo los estudiantes se relacionan, cómo estas relaciones y estas subjetividades también que se desprenden de las relaciones se transforman en insumos didácticos. Ese es como el objetivo final, ¿cierto? Introducir esta idea de que la sensibilidad o entender y comprender y acceder a esta información, es decir, cómo es el mapa de relaciones sociales dentro del aula, me puede informar a mí respecto a ciertas metodologías de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? En el contexto de la física en particular. Y para sostener eso, por supuesto, que vamos a revisar ciertas evidencias que se observan en la literatura y vamos a proponer ciertas ideas para que en conjunto podamos ir discutiendo y podamos ir trabajando, ¿ya? Entonces, una de las primeras visualizaciones si es que no es la primera visualización a través de un sociograma, que la desarrolló un psicoanalista austriaco llamado Jacob Moreno, ¿cierto? Por allá por el 1934. Y esta red, la primera que se observa en la izquierda, ¿cierto? La más antigua, es uno de los sociogramas originales, ¿cierto? Donde él le pregunta a estudiantes de primero básico que nominen, identifiquen a dos personas con quienes les gustaría sentarse, ¿ya? En el fondo, este experimento lo va haciendo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta años superiores, y va viendo en el fondo cómo se van desagregando las redes, ¿cierto? Como el género, por ejemplo, o ciertas variables asociadas como al rendimiento van transformándose como en variables fundamentales que gatillan como cierta separación o cierta desagregación del sistema social del aula. Entonces, las redes que observamos acá, ya aquí al centro y aquí a la derecha, son ya
visualizaciones más modernas a través de ciertos software, que permiten ya como introducir también y diferenciar ciertos atributos. ¿Ya? Los nodos azules, ¿cierto? Cada nodo, cada circulito en el fondo es un estudiante. Los nodos azules son, en el fondo, que tienen 0 nominaciones, es decir, personas que solamente nominan, pero que no son nominadas para que alguien se sienta al lado de ellos o ellas. ¿Sí? Y los blancos son aquellos que tienen 3 o más nominaciones, es decir, que gozan de cierta popularidad. ¿Sí? Y luego, en esta imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que vemos es los nodos naranjos son nodos, son niñas, y los nodos blancos son niños. Entonces, inmediatamente, como que en términos de género ya se puede ver que hay una separación, en términos, como que hay una falla ahí, ¿cierto? Los niños tienden a sentarse cerca de los niños, y las niñas tienden a sentarse cerca de las niñas. Todo este tipo de visualizaciones, en el fondo, entrega cierta información, ¿ya? Que puede ser aprovechada desde el punto de vista didáctico, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Perdón. Ahí. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales y por qué se hace relevante en el fondo hablar de redes, ¿cierto? Y identificar estos mapas de relaciones sociales en el contexto de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Porque en una red, en una relación social, ¿cierto? Existe un gran presupuesto, que es que a través de estas relaciones fluye información, ¿cierto? Como chismes o ideas, ¿sí? Pueden influir conductas, o sea, pueden fluir conductas, es decir, conductas de buenos hábitos de estudio, ¿cierto? De buena disciplina o de indisciplina, ¿cierto? A ciertos procesos relacionados al contagio social, ¿sí? Donde yo me voy adaptando yo adapto mi conducta de repente para poder ser parte de un cierto grupo, ¿cierto? Y también se pueden contagiar o se pueden transmitir en el fondo ciertos bienes materiales, ¿sí? Un libro que pasa de mi amigo y yo se lo paso ¿cierto? Yo recibo un libro de mi amigo, etc. Entonces, lo que nos importa ahora es básicamente la información, y no los chismes, sino que las ideas, ¿cierto? Ideas científicas, por supuesto, ¿sí? Entonces, pero el acceder a cierta información, ¿sí? Depende de la naturaleza de la relación social, ¿sí? De forma que, por ejemplo, en esta red de acá se observan ciertas flechitas que son gruesas y flechitas que son más finas, ¿cierto? Y que son unidireccionales, ¿no? Entonces, las flechitas que son gruesas simbólicamente se representan como relaciones fuertes, es decir, relaciones de amistad, donde existe un compromiso mutuo, donde existe mucha energía, donde hay mucha energía invertida en esa relación, ¿ya? Mientras que las relaciones débiles, ¿sí? Son aquellas relaciones que se identifican como relaciones entre yo conozco a alguien, ¿sí? No necesariamente tengo una relación estrecha ni de compromiso mutuo con esa persona, ¿ya? Entonces, uno de los resultados muy interesantes de investigación en aprendizaje a través de redes sociales, ¿sí? Publicado por Granovetter y Hansen, en el fondo convergen en esta idea de que las relaciones débiles permiten acceso a información nueva, ¿sí? Porque en el fondo puedo acceder a información nueva fuera de mis círculos cohesivos, fuera de mis círculos de amigos, pero esa información que se puede acceder es una información de tipo superficial, de tipo saber qué, es una información altamente codificable y es simple de aprender. Por ejemplo, en el fondo, en un contexto, en el contexto de un curso de física, ¿cierto? Algunos estudiantes trabajando en grupo se pueden preguntar así, ¿cuál es la segunda ley de Newton? ¿Cómo es la fórmula de la segunda ley de Newton? ¿Cierto? Y esa es una información fácil de acceder, fácil de transmitir, ¿cierto? O que me imagino que todos y todas lo han experimentado o han escuchado a los estudiantes decir que tienes que reemplazar X aquí, ¿cierto? Tienes que reemplazar la variable acá. Que esa es una estrategia, por lo demás, de resolución de problemas superficial. Pero ese tipo de información es más fácil accederla, es más fácil aprenderla, entre comillas, ¿cierto? A través de relaciones simples, relaciones débiles, ¿sí? Mientras que las relaciones fuertes permiten el acceso a información, porque existe este compromiso mutuo, existe esta energía, ¿cómo se llama? Energía intrínseca en la relación que
permite el acceso y el aprendizaje de información compleja y, alta, y no codificable. Es decir, información, por ejemplo, de transferencia. ¿Cómo aplico, cómo transfiero yo la segunda ley de Newton, ¿cierto?, en diferentes escenarios, ¿sí? Ese compromiso de aprendizaje social es más fácil observarlo, ¿cierto? Es mucho más probable en relaciones que son relaciones de amistad, relaciones fuertes. Entonces, bajo estas dos condiciones yo los pongo en el escenario, ¿cierto? Tenemos el contexto de una clase, una actividad, ¿cierto?, donde se consideran problemas de libros de texto, que son problemas cerrados, ¿cierto?, problemas algebraicos de solución única, ¿cierto?, que en términos de demanda cognitiva requieren memorización y cierto nivel de comprensión. Y a pesar de que uno quisiera observar lo contrario en la literatura, ¿cierto?, este tipo de problemas motivan ciertas estrategias de resolución de problemas que son superficiales, como es simplemente copiar y pegar, ¿sí? Hay dos estudios de investigación bien interesantes en el contexto de ecuación de la física en Asia, donde básicamente estudiantes, más allá, o sea, a pesar de haber resuelto 2.000, 5.000 o inclusive 10.000 problemas de física, no logran ese aprendizaje profundo tan deseado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema, el ejecutar el problema se simplifica a simplemente identificar cuál es la variable que tengo que reemplazar en la ecuación, ¿cierto? No existe una reflexión profunda respecto al contenido, ni una reflexión cualitativa respecto al contenido. Entonces, más allá de eso, y en términos como de este efecto de la colaboración, ¿cierto? Dentro de la lógica del capital social, ¿cierto? Mayor número de relaciones sociales implicaría, ¿cierto?, mayor acceso a información, por lo tanto, mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, lo pongo ahí en signo de pregunta porque no necesariamente va a ser así. Entonces, si ahora transicionamos y en vez de problemas de libros de texto algebraicos y cerrados, introducimos ciertos problemas conceptuales, ¿sí?, problemas que obligan a la reflexión. Aquí mismo ¿cómo se llama?, la literatura indica que estos problemas motivan ciertas estrategias de resolución de problemas que son un poquito más profundas y se orientan a lo que harían expertos o expertas, ¿cierto?, en la disciplina, ¿cierto?, que es buscar la comprensión del contenido, más que la resolución del problema per se, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí mayor integración social, desde la lógica del capital social, mayor integración social, mayor, ¿cómo se llama?, número de relaciones sociales que tengo en el curso, más oportunidad puede tener de reflexionar sobre el contenido, ¿cierto?, de discutir, conversar, etc. Entonces, eso indicaría también que ese ejercicio social de discusión de contenido nos llevaría a obtener mejores calificaciones, ¿sí? No estoy hablando de una evaluación en términos como el aprendizaje, porque medir el aprendizaje es complejo y no necesariamente se traduce en la calificación, no necesariamente se traduce en medir el aprendizaje, ¿ya? Y eso creo que es más que claro. Entonces, resultados de investigación han encontrado, por ejemplo, en el 2013, en una investigación que hicieron creo que en la Universidad de Copenhague, donde diferentes medidas de centralidad de la red, y por centralidad de la red me refiero como las diferentes estructuras, diferentes posiciones de los estudiantes que están más centrales, que tienen más conexiones en general, ¿cierto?, tienen correlaciones significativamente con calificaciones futuras, ¿ya? Es decir, yo estoy dentro del sistema social del curso, ¿cierto?, y en mis oportunidades de acceder a buenas calificaciones, producto del acceso a la información, producto del acceso a conductas que son premiadas con buenas calificaciones, aumenta, ¿sí? Bueno, no hay una relación de causalidad directa porque son correlaciones simplemente, sino que hay una relación, ¿ya?, en este caso. Ahora, sin embargo, junto a unos colegas encontramos efectos contradictorios en la resolución de problemas, sobre todo en la resolución de problemas cerrados, ¿cierto?, problemas algebraicos. Si ustedes observan esta red de acá, los nodos más oscuritos, ¿cierto?, son los nodos que tienen mejores calificaciones y son efectivamente aquellos que están afuera de la red. Son los que están más aislados, no los que están más centrales. En esta oportunidad nosotros le preguntamos a los estudiantes que indiquen a las personas con las cuales
buscaron información, a quienes se dirigieron para buscar información y para colaborar. Entonces, al parecer, para resolver problemas de física, problemas cerrados de física, ¿sí? Buscar información, ¿sí? De forma activa a muchas otras personas no se traduce necesariamente en una colaboración efectiva o en acceder a información que me permita a mí resolver de forma efectiva el problema que tengo a la mano. ¿Ok? Entonces, eso nos permite en el fondo cuestionar un poquito o introducir la variable del tipo de problema que introduzco en el aula y en función en relación a el efecto que tiene la colaboración, ¿sí? Ahora, otro trabajo que tenemos en desarrollo, donde vimos en el segundo semestre. ¿Y por qué hago énfasis en el segundo semestre? Porque es importante. En el segundo semestre del 2020, ya esto en contexto de pandemia, cierto contexto de curso online, lo que vimos fue, medimos en 2 colegios que enseñaban física de forma tradicional, ¿cierto? Y de forma activa, a través de actividades grupales, etc. Y en términos generales, el grado de colaboración tiene un efecto positivo, ¿ya? Estos son visualizaciones de modelos de regresión, ¿cierto? Para predecir calificaciones en física, y aquí el coeficiente es positivo del grado de colaboración, es decir, el número de relaciones colaborativas, ¿ya? Interesante es que cuando hacemos la separación entre colaborar con amigos, ¿cierto? O colaborar con quienes no son amigos o amigas, ¿cierto? La colaboración débil o la colaboración entre unas amigas no tiene efecto sobre el aprendizaje, no sobre el aprendizaje, no, sobre el rendimiento en física. Mientras que la colaboración con amigas mantiene este efecto positivo, ¿ya? Ahora, reprodujimos ese mismo experimento en el mismo colegio, a través solamente de el mismo colegio en cursos de física que, ¿cómo se llama? Que implementaron metodologías activas nuevamente. Y lo que vemos es que existe un cambio en el tiempo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estos también son visualizaciones de modelos de regresión, y cada uno de estos colores representa el coeficiente dentro de una actividad, ¿ya? La actividad 1, ¿cierto? El azul, la actividad 2 en el segundo semestre, actividad 1 en el primer semestre, actividad naranja en el segundo semestre y la actividad verde en el segundo semestre, la última actividad del segundo semestre. Entonces, de forma súper interesante se ve que hay una transición, ¿cierto? En el efecto de la colaboración en el rendimiento, ¿ya? Es decir, nosotros medimos la colaboración en el proceso anterior, en el caso anterior, en el segundo semestre. Es decir, ya después de un semestre y medio, básicamente, de trabajo colaborativo, de socialización, de identificar con qué personas yo puedo colaborar o puedo obtener mejores resultados, ¿cierto? Quizás hay un proceso de ensayo y error ahí, sobre todo en estudiantes de primero medio que quizás son muchos nuevos dentro del contexto de aprendizaje o también en la universidad. Y esto nos permite reflexionar también sobre los resultados obtenidos acá, ¿ya? Porque este experimento, esta toma de datos la realizamos a mediados del segundo semestre en la universidad, ¿ya? Y todos sabemos que no necesariamente los mismos estudiantes del curso continúan unos con otros, sino que convergen personalidades y convergen dinámicas sociales que son distintas. Entonces, lo interesante de todo esto es que hay una evolución, ¿cierto? Hay una evolución. Y la evolución tiende a converger hacia patrones de colaboración que son más efectivos, ¿sí? Como se observa acá. Así que pasamos aquí en la colaboración entre amigos, al principio no tiene tiene un efecto bastante negativo, después como que el efecto es nulo, y luego al final del proceso el efecto es bien grande, me parece. Entonces, cuando hablamos ahora de metodologías activas, ¿cierto? Problemas abiertos y creativos en física, que requieren ahora memorización, comprensión, análisis y utilización del contenido, que son los niveles de demanda cognitiva más altos que hay, ¿sí? Estas estrategias de resolución de problemas complejos, ¿sí? Que requieren toma de decisiones, comunicación y sobre todo interdependencia positiva. Estos procesos están asociados a un fenómeno, ¿cierto? Bien estudiado en
la literatura de innovación, innovaciones y creatividad a través de redes sociales, que es lo que se entiende como combinaciones creativas, ¿ya? Y dentro de esta red, por ejemplo, quiénes tienen mayor posibilidad de obtener mejores mejores soluciones a estos problemas abiertos y creativos en física, son aquellos en el fondo están rodeados de relaciones fuertes, ¿sí? Relaciones con quienes ellos pueden trabajar de forma comprometida, y que a su vez tienen interacciones con otros grupos, ¿ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se generan las buenas ideas en redes sociales? ¿Cierto? En las redes sociales, ¿ya? Nuevamente, las redes sociales, no Facebook ni Instagram, sino que ya las interacciones en el aula, ¿sí? Combinaciones creativas, como su nombre bien lo dice, bien intuitivo, ¿cierto? Es cuando dos ideas o dos pedacitos de información que estaban separados, ¿sí? Que estaban separados son recombinados, ¿sí? Por una persona, por un equipo, etc. ¿Y cómo es posible como aproximarse a ese fenómeno, entender ese fenómeno a través de las redes? Lo que hacemos en el fondo es identificar, por ejemplo acá, cada uno de estos grupos, el grupo verde, el grupo naranjo y el grupo azul, ¿ya? Son grupos bien cohesivos, ¿sí? Son grupos cohesivos que manejan información respecto a ciertos tópicos, ¿sí? Los tópicos ABC, ¿cierto? FGH y los tópicos D, ¿ya? Hasta ahora, cada uno de estos grupos puede desarrollar una solución dentro de sus propios tópicos, ¿cierto? Puede identificar problemas, identificar soluciones creativas dentro de estos propios tópicos. No puede salir de estos tópicos, ¿cierto? Porque no existe conexiones hacia afuera, ¿ya? Entonces, para que se generen combinaciones creativas, lo que tiene que existir es un flujo de información de zonas de alta redundancia de información, es decir, el grupo, por ejemplo, en este grupo, ¿cierto? Tiene que haber una fuga de información, ¿ya? Intencionada, por supuesto, ¿ya? De un grupo al otro, ¿ya? Y de alguna manera construir un puente estructural, ¿ya? Un puente estructural. Es decir, poder acceder, esto es posible para poder acceder a porciones de información que yo antes no conozco, ¿sí? Y de forma que se hace como mucho más evidente la colaboración, ¿sí? Y el efecto de la colaboración. Imagínense un grupo que está muy entrabado en un problema que no puede salir hasta que simplemente conversa con alguna persona que trabaja en otra unidad, que tiene otro tipo de experiencia y brinda cierta frescura informativa, ¿ya? Para poder resolver este problema. Entonces, esto es lo que se conoce como brokerage. Entonces, son vínculos que conectan actores previamente aislados del resto de la red, conocidos como agujeros estructurales, ¿ya? Entonces, el grupo verde acá puede acceder a la información del grupo azul, ¿sí? A través de esa interacción entre C y D, ¿sí? Y, sin embargo, como esta es una relación débil, ¿ya? Sin embargo, como esa es una relación débil, el tipo de información que se puede acceder es del tipo como saber qué, ¿ya? Información codificable, que quizás no es muy compleja de aprender. Puede servir para poder llegar a una recombinación creativa o a destrabar algún proceso de resolución de problemas. Sin embargo, entre el grupo C y el grupo F, ahora es posible, ¿cómo se llama? Es posible que fluya la información, ¿sí? A través de estos dos grupos, ¿sí? De forma que, como esta es una relación entre C y F, es una relación fuerte, ¿sí? Bien establecida, entonces el aprendizaje de los tópicos manejados por el grupo verde y por el grupo naranjo puede fluir de forma mucho más simple y ser aprendido por los otros equipos, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene esto? ¿Qué relación tiene esto en el fondo con la didáctica? La toma de decisiones didácticas, ¿sí? Que al final del proceso o durante el proceso se intencionan para construir y desarrollar un clima en el aula, ¿cierto? Es decir, si es que dentro del clima del aula hacemos énfasis en el aprendizaje, la creatividad o el rendimiento, etcétera, las competencias, ¿qué tipo de actividades introducimos dentro del aula? ¿Sí? Aprendizaje basado en problemas, guías de ejercicio, proyectos, laboratorio bien estructurado, laboratorio mal estructurado, etc. La organización, términos organizacionales, ¿cómo posicionamos a los estudiantes en relación al otro?
¿cierto? A través de actividades individuales, a través de actividades grupales, actividades individuales o grupales de corto plazo o de largo plazo, ¿cierto? La evaluación formativa, si es individual o si es grupal, ¿cierto? Y la calificación finalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto afecta? ¿Cierto? Porque la naturaleza de las interacciones sociales va a estar mediada por las expectativas de rendimiento, es decir, qué conductas sociales se premian con una buena calificación. Eso puede ser esa puede ser la pregunta, ¿cómo se llama?, bien pragmática y bien estratégica que se hace un estudiante al ingresar a un contexto de aprendizaje, ¿cierto?, al aula, de cómo me van a premiar al final de esto, ¿cierto? Cómo yo logro salir exitoso, ¿cierto?, de este contexto de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, en un curso de física en la universidad, ¿sí? Me van a evaluar a través de, el fondo de preguntas cerradas, me van a evaluar a través de entrevistas, me van a evaluar a través de presentaciones, trabajos grupales, etc. Y ese tipo de cuestiones va mediando de alguna manera la colaboración, ¿cierto? El clima de aprendizaje, por supuesto, el sistema del curso se orienta hacia las buenas calificaciones o el aprendizaje, que es lo que queremos, ¿sí? Y la motivación intrínseca para aprender, si es profundo, aprender profundo superficialmente. Y eso también es un atributo individual que, por supuesto, está mediado por el sistema social en el cual el estudiante se encuentra. Entonces, la toma de decisiones didácticas, si hacemos énfasis en el rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, hacemos énfasis en el rendimiento y tenemos guías de problemas de física, ¿cierto? Problemas de aplicación, a través de un trabajo grupal, y los grupos están formados por afinidad. Estas son las decisiones didácticas que se toman al principio del proceso, ¿sí? Entonces, en la práctica, cada grupo es independiente y va a competir, ¿sí? Porque el objetivo el énfasis está en el rendimiento del grupo, ¿cierto? Cada grupo es independiente y compite. Es decir, de alguna manera se limitan las interacciones entre grupos, ¿sí? Y hay una evaluación, calificación individual al final del proceso. Entonces, es muy probable en este contexto, ¿ya?, que existan estudiantes que sean, en cada grupo existen estudiantes que sean los más capaces, ¿ya? Que sean percibidos por los otros como buenos estudiantes porque tienen buenas calificaciones, porque tienen buena relación con el profe o la profe, etc. Entonces, como ya vimos, ¿sí?, las relaciones que se van a dar van a ser bien unidireccionales, ¿no? Es decir, los estudiantes que necesitan un poquito más de ayuda en cada grupo van a unidireccionalmente ir a consultar, ir a preguntar, ¿ya? En un estudio de investigación, ¿cómo se llama?, entrevistamos a los estudiantes y les preguntamos cómo resolvían problemas abiertos y cómo resolvían problemas de libro de texto, ¿cierto? Problemas de aplicación. Y ellos, en el fondo, sugerían que, señalaban que en el contexto de los problemas del libro de texto, problemas cerrados, ellos van a buscar ese pedacito de información que les permite, en el fondo, aplicar la ecuación y resolver el problema, ¿ya? Básicamente, ningún estudiante a quienes entrevistamos manifestó esa necesidad de entender el contenido detrás, ¿ya? Entonces, eso por lo menos es un indicador de cómo estos estudiantes se van a empezar a relacionar entre sí, ¿cierto? Y qué tipo de patrones de colaboración se van a generar dentro de estos grupos en función para responder a las demandas de la actividad, ¿ya? Por eso en esta red simbólica, por supuesto, hay hacia estos contextos y decimos que, bueno, hay un énfasis en el rendimiento del grupo y hay actividades generativas, ¿sí? Diseño video, ¿cierto? Diseño de problemas, diseño de pósters, que se ha hecho como medianamente popular en el contexto de la pandemia, producto de la necesidad de utilizar recursos digitales, ¿cierto? El trabajo grupal, ¿sí?, es un problema por grupo, ¿sí? Y en fondo, cada grupo genera su propia actividad, ¿sí? Y grupos formados por afinidad, ¿sí? Es decir, entre amigos, ¿cierto? O que pues ya hemos trabajado juntos, ya nos juntamos y empezamos a trabajar. Entonces, cada grupo en este contexto es independiente y también compite, ¿cierto? Porque se percibe, y esto también es uno de los resultados de investigación, en esta referencia que está acá abajo, es que el desarrollo de los otros grupos no tiene ninguna relación con lo que estoy haciendo yo. Entonces,
desde esa perspectiva, ¿cuál es qué gano con ir a preguntarle a los otros grupos qué es lo que están haciendo? ¿Cómo destrabaron cierta porción del problema? ¿Cierto? Entonces, es muy probable que en ese contexto lo que veamos es esto, ¿cierto? El grupo experimenta cierto nivel de interdependencia positiva porque la actividad lo demanda, es decir, es una actividad que requiere de toma de decisiones, alta comunicación y coordinación, ¿sí? Sin embargo, no existe colaboración entre grupos, ¿ya? A no ser que exista hay una intención directa, una intencionalidad directa de él o la docente a facilitar o a motivar estas interacciones entre grupos, que es también lo que se observa en algunos contextos. Ahora, sí, en actividades de laboratorio, ¿cierto? El énfasis en el desarrollo de habilidades científicas. Esto es resultado básicamente de una investigación que desarrolló la Universidad de Cornell en Estados Unidos, ya, y recientemente publicada en Physical Review. Se diseña en un laboratorio, no estructurado, bueno, se compara en el fondo el efecto colaborativo y las diferentes relaciones entre grupos, ¿sí? En laboratorios tradicionales, bien estructurados, por una guía de laboratorio, lo que, bueno, todos y todas quizás conocemos, ¿sí? Y por el contrario, el grupo experimental, ¿cierto?, se enfrenta a estos laboratorios que tienen características más desestructuradas, donde cada grupo tiene que diseñar una actividad experimental, ¿ya? Que también entra dentro del marco de las actividades creativas, las actividades abiertas, aquellas cosas que requieren, ¿cierto?, manipulación de la información, manipulación del contenido. Entonces, se trabaja una actividad por sesión, ¿cierto? Y los grupos son formados por afinidad también. Entonces, cada grupo es independiente, pero sí se observa una interacción entre sí, sobre todo en el grupo, a diferencia de los laboratorios tradicionales, ¿ya? En el laboratorio tradicional no tengo la necesidad, al parecer, ¿cierto?, de ir a buscar información, porque toda la información está disponible en el manual, en la guía, en la instrucción, ¿sí? O es solamente suficiente que yo le vaya a preguntar al ayudante o al encargado del laboratorio de la oportunidad, ¿cierto? Mientras que en el contexto del laboratorio, de este laboratorio abierto, ¿cierto?, no estructurado, existe ese espacio de cuestionamiento, ese espacio de incertidumbre que favorece de alguna manera la interacción entre grupos. Es decir, necesito testear o contrarrestar qué es lo que están haciendo estos otros tipos, ¿ya? Esto de alguna manera como que se contrapone un poco a la evidencia que nosotros sugerimos acá, ¿cierto?, que encontramos acá. Pero quizás hay que ver cuáles son las relaciones, cuáles son ciertas otras características contextuales, ¿cierto?, de la atmósfera de aprendizaje, que pueden haber gatillado estas diferencias. Ahora, otro tipo de actividades, por ejemplo en física. Cuando tenemos actividades generativas ahora, ¿ya? Ahora, las actividades generativas, también el énfasis está en el desarrollo de conocimiento, ¿cierto? No perdemos la visión en hablar exclusivamente de la nota, ¿sí? Y tenemos trabajo grupal, pero los grupos son formados de forma aleatoria. Es decir, la distribución de los amigos, ¿cierto? Amigos están distribuidos en otros grupos, ¿ya? Amigos están distribuidos en otros grupos. La gran hipótesis que hay detrás de esto, el gran supuesto que hay detrás de esto, es que la amistad, el identificar en el otro, ¿cierto? Si mis amigos con quienes yo tengo una relación fuerte están distribuidos en otros grupos, es mucho más probable que yo vaya a buscar información en otros grupos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que de alguna manera se sugiere en este estudio, ¿cierto? En este estudio es que cada grupo es independiente, pero existen interacciones entre grupos, ¿cierto? La amistad es un puente para el trabajo entre equipos, ¿cierto? Para el trabajo entre equipos. Y ahora lo llevo un poco al plano de esta situación teórica, por supuesto. Un experimento pensado, ¿sí?, que motiva en el fondo el resultado anterior. Y que
más allá de la actividad, bueno, por supuesto que hay que tener la actividad en cuenta, hay que tener el diseño didáctico en cuenta, pero también la organización del aula. La organización del aula. Es decir, esta es la red, imagínense que esta es la red de relaciones colaborativas, ¿ya? Los links, los enlaces rojos son enlaces de amistad, ¿cierto? Relaciones colaborativas entre amigos, por lo tanto, enlaces fuertes. Mientras que los grises son unidireccionales y son enlaces entre quienes no se declaran como amigos, ¿ya? Entonces, aquí uno puede tomar decisiones. Entonces, la decisión de introducir una actividad, una metodología activa, ¿cierto? Como un trabajo grupal, la decisión de agrupar a los estudiantes va a tener efectos en la red, ¿ya? Va a tener efectos en la red. Entonces, si a los estudiantes yo los agrupo por amistad, ¿sí? Yo los agrupo por amistad, es decir, 2 o más amigos en el mismo grupo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Lo que yo voy a obtener, en el fondo, es este mapa de colaboración, ¿sí? Tengo básicamente estos 3 nodos que están acá, los tengo en el mismo grupo, ¿sí? Tengo el grupo 2, ¿cierto? Donde hay 2 relaciones de amistad, y el grupo 4, donde hay una relación de amistad, ¿sí? Y al igual que en el grupo 3, ¿ya? Y existen estas relaciones fuertes, ¿cierto? Potenciales relaciones de colaboración entre estos grupos, ¿ya? Fíjense que estos links, estos enlaces, ¿cómo se llama? Punteados, indican en el fondo relaciones que no existen, pero que dentro del contexto del trabajo grupal pueden desarrollarse, ¿ya? Pueden desarrollarse. Entonces, esa sería la estructura si es que yo pongo a los alumnos a trabajar con sus amigos, ¿cierto? Con quienes son más cercanos. Sin embargo, al generar grupos aleatorios, es decir, donde yo me preocupo de que los amigos no estén cerca, no estén en el mismo grupo, ¿sí? Ahí ustedes se pueden dar cuenta que hay relaciones de colaboración, interacciones de colaboración entre grupos que se observan con mucha más frecuencia, ¿sí? Entonces, como que el patrón de relaciones tanto dentro del grupo como fuera del grupo cambia, ¿cierto? Por supuesto que ahora hay menos cohesión. Fíjense que aquí hay bastante cohesión en términos, sobre todo en este grupo, bastante cohesión interna, ¿sí? Mientras que acá ya hay dos relaciones que se tienen que desarrollar en el contexto del trabajo normal, ¿sí? Entre A y B y entre A y C, ¿sí? Entonces, aquí está, es como una especie de balance. ¿Qué es lo que yo sacrifico? ¿La cohesión social interna del grupo? ¿O las interacciones, ¿cómo se llama?, entre grupos? Pensando en este objetivo de que el flujo de información de diferentes equipos de trabajo, entre diferentes equipos de trabajo, me puede favorecer el desarrollo de soluciones más creativas, más innovadoras, ¿ya? Hay también una diferencia, ¿cómo se llama? Hay condiciones bien importantes porque desde la literatura en procesos grupales y creatividad, los grupos más cohesivos son preferibles para actividades cortas. ¿Por qué? Porque como se conocen y ya son cohesivos, ya tienen ciertos procesos y ciertos mecanismos colaborativos puestos en marcha. Es decir, ya conocen los roles, conocen las ciertas personalidades, identifican ya las estrategias para poder trabajar de forma más efectiva en actividades de corto plazo. Y eso viene con el costo, por supuesto, de la heterogeneidad y la diversidad de ideas que pueden converger dentro del grupo, ¿ya? Sin embargo, en actividades a largo plazo, ¿ya?, donde es preferible gozar de cierta diversidad de ideas, ¿ya?, los grupos que gozan de menos cohesión, ¿ya?, tienden a ser más productivos a largo plazo, ¿ya? Tienden a favorecer la oportunidad de aprendizaje a largo plazo, porque esa diversidad de ideas tiende a converger, ¿cierto?, a ciertos procesos colaborativos que son efectivos, que tienden a ser efectivos en el tiempo. Y eso es lo que observamos, lo que de alguna manera observamos acá en este estudio, en este estudio que les mostré aquí, que está bien arriba.
¿cierto? Que existe una evolución, existe un cambio en el tiempo. Entonces, si yo dejo a los estudiantes trabajar y les doy tiempo, suficiente tiempo, es probable que logren desarrollar estos procesos colaborativos de forma más efectiva. ¿Sí? Entonces, lo que sugiero es que en el fondo, estas son decisiones didácticas, decisiones que entran dentro del plano de lo didáctico, y que deberían orientarse, en el fondo, que se pueden informar de mejor forma al observar los mecanismos de colaboración que manifiestan los estudiantes y que declaran, ¿cierto?, en el aula. Entonces, esto lo llamo al plano de la investigación, e hicimos este contraste, ¿sí? El grupo A es un grupo que se configuró con grupos aleatorios, ¿ya? Y el grupo B es un grupo que se configuró con grupos, los estudiantes decidieron con quiénes colaboran, ¿sí? Y a principio del semestre, en el primer semestre, perdón, se observa que, bueno, el promedio de interacciones sociales es mucho mayor en el grupo A que en el grupo B, ¿sí? La densidad también es mayor, hay mayor número de relaciones sociales, ¿cierto? De todas las relaciones sociales posibles, se observa el 24%, mientras que en este caso, en el grupo B es el 16%. Esto bajo el supuesto anterior. El grupo A, o sea, equipos de trabajo formados aleatoriamente, al sacrificio de la cohesión inicial, ¿cierto? Se estimula la colaboración entre grupos, ¿ya? Mientras que en el grupo B, donde los equipos se forman en base a la amistad, se sacrifica la interacción entre grupos por la cohesión social, ¿ya? Entonces, es entendible que al final de un semestre los estudiantes de esta red hayan tenido mayor nivel de colaboración en general, mayor nivel de interacción social, porque están obligados, producto de la actividad, que es una actividad abierta, metodología activa, ¿cierto?, a colaborar entre sí, pero al parecer sin sacrificar sus relaciones hacia afuera, ¿ya? Entonces, el grado medio de colaboración entre el grupo es 4, aquí es 3,6, no hay mucha diferencia. El grado de amistad fuera del grupo es 6,3, aquí es 5,7. También un grupo, son cursos donde hay bastante amistad. Lo que es interesante es estas diferencias que se observan en el gatekeeper y representative, que son medidas de puentes estructurales. Es decir, ¿cuántas veces un estudiante conecta una porción de la red que estaba previamente desconectada, considerando el grupo, ¿ya? Entonces, estas medidas de acá representan efectivamente interacciones entre grupos, ¿ya? Y acceso a información única, ¿ya? Entonces, aquí se observa que es mucho mayor en el fondo en el grupo A, ¿cierto?, con grupos random, que en el grupo B con equipos basados en amistad. Y en el segundo semestre, como que esto decanta un poco, ¿sí? Como vimos, quizás ya no hay tanto ensayo de error entre relaciones sociales, sino que los estudiantes como que van cristalizando un poco la efectividad de sus relaciones, ¿sí? Y dicen, ya sé que con esta persona no me conviene trabajar y simplemente voy a colaborar con quienes yo ya sé que puedo obtener buenos resultados. Entonces se reducen un poco los patrones de colaboración, ¿ya? Ya vemos que hay un 20% de todas las relaciones sociales en el segundo semestre para este grupo, ¿sí? Y hay un 18% para el grupo de acá. El grado promedio, bla, 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 y el gatekeeper sigue siendo un poquito mayor, ¿cierto?, en el grupo A, ¿sí? Con amigos distribuidos de forma aleatoria. ¿Ya? ¿Y qué es eso del gatekeeper? ¿Qué es eso del gatekeeper y qué es eso del brokerage en términos bien detallados? Es cuando, ¿cierto?, el C, este nodo que está acá, C, puede acceder a información de este nodo que está acá, ¿sí? Y puede acceder a la información que maneja el grupo, ¿sí? Esto ya lo hablamos y esto es relevante desde el punto de vista de las combinaciones creativas. Y el flujo de información va desde el grupo naranjo hacia el grupo C, ¿ya? De forma que este estudiante puede acceder a esa información y transmitirla de alguna manera a sus compañeros o compañeras en el grupo. Mientras que el representante accede a la información, ¿cierto?,
el representante lleva información del grupo A, B, del grupo verde, ¿cierto? Hacia este nodo en el grupo naranjo. Entonces, el proceso de combinaciones creativas, el proceso de combinaciones creativas, en el primer caso, responsabilidad de ¿cierto? El nodo C por el grupo naranjo, mientras que en el caso contrario es el nodo F el que tiene más responsabilidades y más oportunidades de elaborar soluciones efectivas, soluciones originales, ¿cierto? Entonces, ya me estoy acercando, quizás, no sé si avancé muy rápido o no, pero ya me estoy acercando a las consideraciones finales. No sé si antes de entrar en la síntesis hay alguna pregunta o algún comentario, observación que quieran hacer. Dejo abierta la... No, bueno, si no hay comentarios, entonces seguimos adelante. Entonces, ¿cómo se llama? De forma indudablemente las relaciones interpersonales tienen un efecto importante en el desarrollo humano, ¿cierto? Es decir, con quién interactúo, y aquí entra la lógica del capital social, ¿cierto? Con quién interactúo, con quién me integro, con quién me siento cómodo, cómoda, en este contexto de aprendizaje, qué conductas observo que pueden ser favorables o desfavorables para mi propio desarrollo, etcétera. ¿Cómo se llama? Entonces, como mencioné, el tipo de actividades de aprendizaje, expectativas de rendimiento, clima en el aula, mediante estrategias colaborativas, median las estrategias colaborativas, es decir, la búsqueda de información simple, ¿cierto?, a través de enlaces débiles, o la búsqueda de información compleja a través de enlaces fuertes. Mayor número de relaciones sociales no necesariamente un indicador de mejor rendimiento, ¿sí? En problemas de libro de texto es suficiente con acceder a porciones de información simple, ¿cierto? Como qué ecuación ocupaste y qué reemplazaste, ¿sí? Entonces, hay que tener en consideración el tipo de actividad al momento de tratar de analizar cuál es el efecto en el fondo, en la performance de los estudiantes. Actividades que demandan de toma de decisiones y manipulación del contenido, ¿cierto? Como laboratorios abiertos y actividades generativas en general. Yo soy muy fan de las actividades generativas, ¿cierto? Favorecen patrones de colaboración más complejos y que nutren procesos de combinaciones creativas, ¿ya? Es decir, hay mayor oportunidad de discusión, de ir más allá de la superficialidad de las aplicaciones, ¿cierto? Requiere de un compromiso, ciertos procesos relacionados a la interdependencia positiva, comunicación grupal, en muchos casos distribución de roles, coordinación, que están bien documentados, favorecen en el fondo el desarrollo de habilidades colaborativas y de mejores soluciones. Las decisiones organizacionales, quizás este es el punto central de acá, también tiene un efecto en las redes de colaboración, ¿cierto? La cohesión grupal inicial, como les mencionaba, al sacrificio de acceso a información a otros grupos, ¿ya? O viceversa. Esto se puede mediar, por supuesto, si es que existe una instrucción directa, ¿ya? Directa a nivel de docencia, ¿sí? De destacar la importancia de la información manejada por otro grupo, ¿ya? Manejada por otro grupo. Ahora, la efectividad de la colaboración sufre cambios a medida que los y las integrantes del grupo van construyendo dinámicas grupales, ¿cierto?
Entonces aquí uno empieza como a plantear preguntas. ¿Es mejor trabajar con amigos o en grupos de desconocidos? ¿Sí? Existe como este balance. ¿Sí? ¿Trabajo con mi grupo de amigos o trabajo en grupos de desconocidos? Si trabajo en grupo de amigos, tengo un equipo de trabajo que es bien cohesivo, ¿ya? Y eso puede generar una falsa sensación de autoeficacia. Hay estudios bien interesantes que hablan del lado oscuro de la cohesión social. Porque si yo estoy muy cómodo dentro de un grupo de trabajo, tiendo a no esforzarme mucho para poder desarrollar una solución creativa e innovadora, porque en, eh, confío mucho en el fondo en los procesos ya establecidos, producto de esta alta cohesión social. Mientras que los grupos que están en niveles óptimos, ¿cierto? En niveles medios de cohesión social, tienden a generar procesos colaborativos que son más efectivos. ¿Ya? Hay mayor energía, mayor motivación, hay búsqueda de cierta incertidumbre, cierta como incomodidad que es motivadora de alguna manera. Entonces, ¿qué es más provechoso? ¿Cierto? ¿Qué es más provechoso a largo o a corto plazo? Como les mencioné. Al parecer, a largo plazo, grupos diversos pueden, de acuerdo como a la literatura en grupos y creatividad, dinámicas grupales y creatividad, los grupos más heterogéneos, ya con menos cohesión social inicial, tienden a ser más creativos a largo plazo. ¿Ya? Porque van por lo mismo, porque van desarrollando estas percepciones, van co-construyendo procesos colaborativos y ciertas soluciones creativas. Ahora, consideraciones para el futuro, y esto en el fondo es parte del proyecto, ¿cierto?, que va a comenzar este año. La didáctica de la física, la ciencia, debe utilizar el análisis de redes como insumo pedagógico. ¿Ya? Y esta es la gran motivación, ¿cierto? Dice, ¿cómo integrar cognitiva y emocionalmente a quienes se encuentran del lado de la red de amistad y colaboración? Es decir, ¿qué hacemos en términos para resolver problemas que no son ajenos al acceso a la información, al acceso a desarrollo de competencias? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con esos estudiantes que están aislados, que no gozan de la misma oportunidad producto de la jerarquía académica y social, ¿cierto? Son menos populares, ¿ya? Alguien que entra a un curso por primera vez, ¿cómo se integra en términos cognitivos y emocionales? ¿Ya? Y sociales, por supuesto. Entonces, ¿cómo aprovechar también la popularidad social y académica de quienes se ubican en las porciones más centrales de la red del curso del colegio? Es decir, ¿cómo utilizar esa información? ¿Cómo utilizar a esas personas, ¿cierto? Como catalizadores quizás de ciertos procesos colaborativos, de ciertos procesos grupales. ¿Qué procesos cognitivos, contenidos y competencias son preferibles para lograr oportunidades balanceadas de desarrollo científico, junto a habilidades de trabajo en equipo? Estas son todas preguntas, en el fondo, que tienden como que nos obligan de alguna manera a reflexionar respecto a cómo introducir esta percepción, esta perspectiva de redes de aprendizaje en el aula como un insumo didáctico. Luego, tomar decisiones didácticas de una caracterización previa a las relaciones sociales. ¿Ya? Es decir, ¿cómo genero didáctica? ¿Cómo tomo decisiones didácticas después de haber en el fondo entendido, después de comprender cuáles son los patrones sociales, ¿cierto? Cómo mis estudiantes interactúan entre sí, quiénes son amigos, dónde están los clics, quiénes son populares, quiénes están un poco a la periferia, ¿cierto? Y esto, por supuesto, que requiere, uno de los grandes desafíos es la recolección y análisis de la información, ¿cierto? Es decir, aplicar encuestas de redes, ¿cierto? O ya técnicas etnográficas para poder observar cómo interactúan los estudiantes, que son, como se me requieren demandan de mucho tiempo. Además de técnicas de visualización e interpretación, ¿ya? Sin caer, por supuesto, que en añadir demasiada complejidad a cómo los estudiantes interactúan en el aula, sin meterle mucho, modelos complejos. Pero esto, por supuesto, que requiere de trabajo formativo y reflexivo junto a profesores de física en ejercicio y en formación.
Entonces de aquí surgen las preguntas que motivan un poco el proyecto de investigación. ¿Cuáles son las mejores estrategias para introducir estos principios básicos de análisis de redes para una mejor enseñanza de la física? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Qué estrategias didácticas se sugieren frente a cursos de física socialmente cohesivos o socialmente dispersos? Y aquí, por supuesto que la experiencia docente es fundamental, y también el conocimiento sobre el territorio es fundamental. Es decir, ¿cómo integro estudiantes que pertenecen a un colegio rural versus a estudiantes que pertenecen a un colegio emplazado en un sector urbano? ¿Ya? Hay ciertas sensibilidades sociales y ciertas sensibilidades sociales, por supuesto, que pueden ser el vehículo para introducir ciertos conceptos físicos, ¿cierto? Y procesos físicos que van a diferir, en el fondo, si yo estoy en estos dos extremos, ¿cierto? De lo rural a lo urbano, o de lo, no sé, colegio particular pagado versus colegio público, ¿cierto? ¿Qué tan similares, diferentes son las estrategias propuestas por profesores en formación y en ejercicio? Es decir, ahí, claro, ahí está el fondo, el bagaje de la experiencia versus aquellos que están, ¿cómo se llama?, en etapas iniciales de su formación, ¿sí? ¿Y cuáles son las dificultades, cierto? Y además de un gran etcétera, porque esto es una línea de desarrollo. Y bueno, para terminar, los invito a seguir en contacto. Quien se siente interesado en aprender un poco más de esto, en reflexionar respecto a la importancia de las interacciones sociales en el aula, desde esta perspectiva de redes, entendiendo las estructuras, los procesos de flujos de información, diseminación de la información, procesos creativos, etcétera. Un gran etcétera, y muchas gracias por la atención y la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias a ti, Javier, por la presentación. Tenemos 2 preguntas por el chat. Ya. Te las leo. Antonella Cid dice, ¿hay estudios que indiquen si han cambiado las relaciones sociales con las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Ahí, Antonella, me pillaste. Perdón. Desconozco de estudios, pero la intuición me indicaría que las formas de colaboración informal, las formas de interacción informal, más allá de por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Todos nos vimos enfrentados a este esfuerzo, ¿cierto?, masivo de introducir plataformas digitales, ¿cierto? Plataformas digitales como Google, ADECA propia de la universidad, ¿cierto? Canvas, en otros contextos, y de alguna manera esperando que las interacciones de colaboración y las interacciones de los estudiantes se llevaran a cabo a través de los foros, ¿cierto? Esa era la gran idea subyacente detrás, ¿cierto? ¿No? Los estudiantes van a interactuar en los foros, van a interactuar a través del chat, de forma, vistos estos como mecanismos formales de interacción. Pero, de alguna manera, ingenuamente, nos olvidamos quizás de WhatsApp, de Facebook, de los chats de Facebook, del chat de Instagram. Quizás, bueno, las generaciones más jóvenes ya casi no ocupan Facebook, ahora es Instagram nomás. Y ahí creo yo que es donde se producen interacciones colaborativas que son interesantes, pero que están ya alejadas en el fondo a lo que podemos acceder. Y en desmedro, por supuesto, de poder acceder a cómo colaboran, cómo escriben, cómo se comunican a través de ya medios formales como los chats de las plataformas educativas. Entonces, debe haber un estudio por ahí en desarrollo, no lo sé, sería súper interesante averiguarlo y en la eventualidad, claro, no volvamos a la presencialidad. Yo creo que van a seguir surgiendo espacios colaborativos también, como mucha colaboración se va a desarrollar en términos medios informales, ya, más que formales, creo yo, por la comodidad, por la privacidad, etcétera. Gracias por la pregunta.
Gracias a ti, Javier, por la respuesta también. Tenemos otra pregunta. Hugo dice, para establecer las relaciones entre nodos en una red, ¿es posible utilizar escala Likert? En otro aspecto, ¿es posible establecer relaciones entre redes? Primero, por supuesto que escala Likert permite, ¿cómo se llama? Ponerle como un peso a la interacción. Es decir, uno puede preguntar con qué frecuencia tú interactúas con esta persona, ¿ya? Una vez a la semana, o nunca, poco, rara vez, o sea, como casi siempre o siempre, ¿cierto? Y a través de esa escala Likert uno va, claro, bien justificada, por supuesto, uno va añadiéndole peso. Ya no tiene una red binaria de ceros y unos, es decir, no tiene una red si es que la relación existe o no existe, sino que existe dentro de este espectro, ¿cierto? Y eso es interesante en sí mismo porque te permite también contrastar esa red con pesos, ¿cierto? Con relaciones de amistad o con otros, como que la medición de la red de esa forma incorpora o captura ciertos atributos cualitativos de la relación, ¿ya? Ahí uno puede empezar quizás a sugerir que alguien que siempre colabora, ¿sí? Que la frecuencia de esta colaboración es una aproximación a la fortaleza de ese enlace, ¿cierto? De ese link. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Es posible establecer relaciones entre redes? Sí. Yo creo que todo va a depender del contexto. Hay que ponerlo como una frontera a la red, en el sentido de si es que es la red del curso, si es la red de un curso, si es la red de un colegio. Si es la red de un curso dentro del contexto del colegio, por supuesto que van a haber, ¿cómo se llama?, relaciones entre estudiantes de diferentes cursos, ¿ya? Por lo tanto, ahí se puede generar, uno puede empezar como a mirar en detalle a nivel de curso y luego escalarlo a nivel de colegio. Y bueno, lo que se pueden hacer en el fondo es comparaciones en función de estas medidas de la red, como la densidad, el grado medio, ¿cierto?, la distancia, ¿cómo se llama?, el perímetro, no, el radio, el diámetro de la red, y hacer esas comparaciones. Pero al final va a depender mucho del contexto. Lo que se me viene a la cabeza en el fondo es la situación del colegio, porque dentro de la red grande del colegio de estudiantes existen pequeñas redes. Cada curso en sí mismo puede ser definida como una red. Gracias, Gracias, Hugo. Javier. Gracias por las preguntas. Tenemos más preguntas, Javier. Pedro dice, para procesar la información de relaciones entre estudiantes, ¿utilizaste algún programa en particular? Sí, bueno, aplicamos encuestas online y después se trabajan yo por lo menos las trabajo en Excel o luego en R para poder analizarlas bien. Hay ya colegas que manejan mucho mejor el lenguaje de programación y lo que hacen es inmediatamente, ¿cómo se llama?, crean las matrices en R o en otros software para programar, y luego se pueden visualizar súper bien en Gephi, que es un software gratuito, abierto, y que permite generar visualizaciones de forma bien interesante. Las redes, permiso, las redes que mostré acá, en realidad están todas construidas en Gephi, esta red de acá, donde uno puede darle tamaño al nodo en función de el número el grado, por ejemplo, de la red de colaboración, el grado de entrada, el grado de salida, ¿cierto? Cada color es un grupo distinto, etc. Las redes también del ejemplo que les di de fondo de la visualización nueva a la red a los sociogramas de Moreno, también se hicieron en Gephi. Creo que voy a escribir acá el nombre del programa. Ahí está. Y eso, pero claro, hay que... toma tiempo, en el fondo,
bueno, la estrategia de recolección de información tiene sus costos y beneficios, dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer y cómo quiera presentar los datos al final. Y por supuesto que hay errores asociados a la toma, porque hay, no sé, al preguntarle a los estudiantes con quién colaboran, siempre tienden a, por supuesto, recordar aquellas relaciones más fuertes, ¿ya? Tienden a recordar a sus amigos, amigas, y hay una serie de sesgos que también hay que considerar en estas interacciones. Oye, Gracias. les comento que por Facebook Live también tenemos algunas observaciones. Matías Neira y Pamela Humada, gracias por la excelente presentación. Vamos entonces con la pregunta de César Montalva. ¿Existen redes colaborativas de estudiantes de la física a nivel América Latina? Existen redes colaborativas a nivel de América Latina. No, así, a ese nivel a esa dimensión, a nivel de América Latina, no conozco. Por supuesto que existen, ¿cómo se llama?, esfuerzos locales de estas mismas redes. Nosotros las medimos, estas las redes que están viendo en la figura, las medimos en un colegio acá en Concepción. Pero los esfuerzos, por lo menos los que yo he visto, se han quedado como a nivel local. Hay redes de otra naturaleza, por supuesto, que ya pueden ser más grandes en el fondo, pero a ese nivel, a nivel de América Latina, no es muy difícil, muy difícil. Yo por lo menos no conozco. Hay redes, por supuesto, hay redes de investigadores, redes que se van, ¿cómo se llama?, construyendo en función de, por ejemplo, la autoría de diferentes papers, ¿cierto? Y un sinfín de enlaces que se pueden ir construyendo y justificando para poder elaborar un mapa, en el fondo, de relaciones sociales colaborativas o de otra naturaleza. Oye, Javier, sería bueno a lo mejor dejar tu correo también, porque Johnny Lima dice, sería tan amable de facilitarme más información sobre el tema, ya que me pareció muy interesante. Entonces, a lo mejor podrías dejar tu correo electrónico y Johnny, tú le puedes escribir directamente a nuestro académico. Sí, perfecto. Ya acabo de escribir el El correo ahí en el correo. chat, así me pueden escribir y nada, como les mencionaba, hay un proyecto, ¿cómo se llama? Me toca a mí dirigir un proyecto ahora a partir de marzo que busca de alguna manera introducir estas ideas dentro de, ¿cómo se llaman?, profesores y profesoras de ciencias en formación y en ejercicio. Entonces, durante un tiempo vamos a estar explorando la factibilidad y tratando de resolver ciertas dificultades respecto a cómo esto en términos prácticos se transforma en un insumo didáctico. Que eso es lo importante, ese es el objetivo final. ¿Qué programa gratuito sería recomendable y uso fácil? Como mencioné, Gephi es, ¿cómo se llama?, sirve para hacer análisis y visualizaciones de redes, pero hay que tener en el fondo los datos como listos para poder después importarlos al programa. Sería bueno automatizar la toma de información al momento de hacer los diagnósticos. Ese sería fantástico, la verdad, poder hacer eso. Tengo entendido que hay otro colega en otro proyecto están tratando de elaborar, en el fondo un mecanismo y estrategias de esa naturaleza, a través de teoría de juego y a través de juegos, en el fondo tratando de mapear las redes de colaboración y que se transformen en insumo, ¿cómo se llama?, para los y las profesoras en el colegio. Eso creo que es un trabajo que está liderando el profesor Cristian Cande, el doctor Cristian Cande de la Universidad del Desarrollo, en Santiago. Pero sí. Mira, Johnny dice, no sé si leíste la
Me gustaría ser Sí. parte de los proyectos y qué puedo hacer para que me admitan. Sí, estamos, gracias gracias Johnny por la motivación. Estamos ¿cómo se llama? Comenzando, así que ponte en contacto conmigo para ver de qué forma podemos colaborar. Patricia Iglesias ya te escribió, Javier, te escribió un Ya. correito ya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Patricia, por la motivación y las ganas de colaborar. Por el interés, Patricia. Al parecer ya no hay más preguntas, más comentarios. Patricia dice que es desde Costa Rica. Bienvenida, Patricia, entonces. Bienvenida, muchas gracias.